Vamos a ver si... ya está grabado. Bueno, entonces muy buenas tardes para todos. Bienvenidos aprendices de la ficha 2896964, aprendices de la ficha Análisis y Desarrollo de Software. En este momento pues les habla la instructora líder técnica Sandra Jimena Zapata Angulo. La evidencia que hoy vamos a desarrollar es identificar entidades y relaciones planteadas en el caso de estudio. O sea que ya pasamos a un tema nuevo, a un nuevo resultado de aprendizaje. Bueno, vamos a dar la bienvenida, identificamos la temática correspondiente a la evidencia para desarrollar, socializamos la evidencia y al final despejamos dudas e inquietudes. Para el desarrollo de esta evidencia vamos a mirar de qué se trata la evidencia o qué tenemos que nosotros desarrollar. Entonces vamos a mirar la guía de aprendizaje, que la tenemos, y en la guía de aprendizaje nos dice lo siguiente. Nos dice que la competencia que vamos a que se está desarrollando es evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con las metodologías de análisis y estándares. El resultado de aprendizaje que se va a evaluar es el siguiente. Diseñar la estructura de la base de datos del sistema. Esta temática está programada para una duración de 6 horas, o sea que usted la desarrolle en 6 horas. El material de formación que tenemos para el día de hoy es conceptos generales de bases de datos y como evidencia de desempeño, o sea, la evidencia que ustedes van a entregar, esta evidencia se llama identificar entidades y relaciones planteadas en el caso de estudio. Nos dice, el modelo entidad-relación es una técnica que permite representar de manera simplificada los componentes que participan en un proceso de negocio y el modo en el que estos se relacionan entre sí. En la siguiente actividad se identifican las entidades y relaciones planteadas en el caso de estudio. Se debe elaborar el modelo entidad-relación de acuerdo con los requisitos del software y se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento. ¿Cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta para nosotros poder desarrollar ese modelo entidad-relación que vamos a entregar? Entonces vamos a mirar los conceptos de entidades, atributos, el concepto de bases de datos, el concepto de normalización, el concepto de cardinalidad y el concepto de relaciones entre entidades, claves y tipos de claves. Bueno, entonces ya tenemos claro qué es lo que nosotros vamos a entregar, que es elaborar el modelo de entidad-relación, teniendo en cuenta los siguientes conceptos. Bueno, entonces nos vamos a la plataforma Sajuna y en plataforma Sajuna ingresamos en la ficha pues que tenemos asignada en el momento. Bueno, me pide ingresar en la plataforma, me dirijo estamos en planeación. Entonces damos clic en planeación, lo hice todo, y ingreso en actividad de proyecto 4. Y en actividad de proyecto 4, doy clic donde dice todo, y en material de formación de actividad proyecto 4, ingreso en conceptos generales de bases de datos. Ya lo tengo yo aquí abierto, conceptos generales de bases de datos. Entonces, aquí, conceptos generales de bases de datos. Entonces vamos a mirar la información, los conceptos generales de bases de datos. Nos dice, una base de datos se puede percibir como un almacén de información que se define y se crea una sola vez para guardar grandes cantidades de datos de forma organizada o estructurada.
Con el fin de poder encontrarla y utilizarla fácilmente, se presenta el concepto y características de bases de datos actuales, teniendo en cuenta que cada base de datos es diseñada para cumplir con los requisitos de información de una organización o una empresa. Estos diseños están concebidos para emplear sistemas de gestión de bases de datos, que es un sistema o servicio informático que permite a las personas definir, crear, dar soporte y mantenimiento a las bases de datos, controlando el acceso de forma segura. Entonces, de ahora en adelante, vamos a conocer mucho o hablar mucho del concepto de gestión de bases de datos y el concepto de bases de datos. Entonces, vamos a ampliar el concepto de gestión de bases de datos. Entonces, vamos siempre a ampliarlo con un video. Profe, no se escucha. ¿Ninguno estaba escuchando el video, compañeros? No, no se escucha. No, No, no profe. se escucha. No, Bueno, es voy a volver a compartir pantalla, pues si de pronto fue que no tomó la opción de capturar el video del sistema. Listo. Y aquí ya debe escuchar. Gestión de bases de datos. Introducción. Bienvenido a este componente formativo donde el aprendizaje sobre las bases de datos se convierte en un reto importante, en un mecanismo para aprender y construir un escenario para reflexionar sobre el proceso de la gestión de la información. Se ha vuelto cotidiano y natural hablar de bases de datos. Es un término muy común, utilizado antiguamente solo para agentes particulares, tales como bibliotecas y grandes organizaciones que administraban muchos informes. Esa información, por cierto estática, podía estar almacenada básicamente solo para consulta, y eventualmente se utilizaba para análisis y posteriores gestiones. En la actualidad, por el contrario, se puede administrar una base de datos desde cualquier computadora que tenga una aplicación concebida para este procedimiento. Se pueden manipular grandes cantidades de datos de diferentes tipos de fuentes y de distintas bases de datos. Presentar un informe hoy en día se hace sencillo y práctico, fácil de visualizar, de manipular, de generar información y sobre todo, fácil de relacionar entre bases de datos para obtener resultados en tiempo real. El mundo está viviendo la era de la información, un proceso que aporta grandes resultados para la toma de decisiones exitosas. Estructuralmente, la administración de la información ha sido un proceso ganador de valor, y ahora cobra mayor importancia en la medida en que esa administración resuelve con rapidez y porque la empresa no puede comportarse como lo hacían las antiguas bibliotecas. En la actualidad, los datos y la información son dinámicos y exigentes, en el sentido que en todo momento entra y sale información, que a veces es imposible de analizar en tiempo real, y por eso la gestión de bases de datos se hace fuerte para analizar y gestionar grandes volúmenes de datos en tiempo real. En este componente formativo se abordará el tema de las bases de datos, iniciando con el concepto mismo, la interacción de datos, la administración de estos datos y terminando con el análisis y presentación de informes dinámicos. Contemplar la importancia y el poder de un dato bien administrado, conocer qué es un dato estructurado y cuál no lo es, y cómo éste se puede estructurar para ser administrado verazmente. En esta experiencia de estudio y conocimiento, aprenderemos que la base de datos es importante para los procesos de negocio de las organizaciones, porque en ella se almacena y procesa la información que se utiliza en el diario acontecer de la empresa. Otro aspecto importante que se visualiza en nuestro componente es el uso del lenguaje SQL, el cual se ha convertido en un estándar para las consultas y recuperación de información en las bases de datos.
Es importante tener en cuenta que ese lenguaje se encuentra presente en las bases de datos relacionales que existen y comparten su mismo ADN con diferentes motores de bases de datos actuales. Repasaremos los aspectos de la integridad referencial que permite mantener los datos de manera conectada y tolera que estos tengan una relación funcional dentro de la base de datos. Le deseamos éxitos en su aprendizaje. Bueno, entonces ya ampliamos un poco más el tema de gestión de bases de datos. Continuamos con socialización de la temática de conceptos generales de bases de datos. Entonces nos dice, el concepto general de bases de datos, según la RAE, que es la organización Academia Española, nos dice que el concepto general de bases de datos es el conjunto de datos organizados de tal modo que permita obtener con rapidez diversos tipos de información. De acuerdo con esta definición, una hoja de cálculo de Excel puede ser considerada una base de datos, o un conjunto de archivos debidamente organizados, o la lista de nombres y teléfonos que está en nuestro smartphone, también podríamos decir que es una base de datos. En un principio es correcto llamarle bases de datos a estos ejemplos. Sin embargo, en el contexto de desarrollo de software se refiere a un conjunto de información que puede ser almacenada en grandes cantidades de forma organizada y gestionada a través de ¿quién? De un sistema de gestión de bases de datos. Bueno, para organizar y definir la organización de forma sistemática, las bases de datos también deben poder almacenar una descripción precisa de los datos que contiene y que coincida como metadatos, a los que se les relaciona el tipo de información que es conceptualmente guardada. Es decir, si se agrega una explicación de naturaleza del dato en una empresa. Bueno, su origen se le conoce como diccionario de datos o catálogos de datos. Más adelante les voy a explicar esta partecita aquí cuando hablo de diccionario de datos o catálogos de datos. Entonces, para que nos quede un poco más claro el concepto de bases de datos, vamos a ampliarlo también a través de un pequeño video. Antes de continuar con un ejemplo de bases de datos pequeño. SQL fácil, fácil. ¿Qué es una base de datos? La humanidad ha necesitado y necesita almacenes para todo. La ropa en armarios, la comida en despensas, el petróleo en depósitos, los datos en bases de datos. Las bases de datos son recientes, la informática no es tan vieja. Allá por la década de los 70, en el siglo XX, comenzó la formalización de una tecnología que hoy en día continúa en pleno auge. Para entendernos, una lista de la compra no es una base de datos. No hace falta matar moscas a cañonazos. Una tienda electrónica, como es Amazon, no podría existir sin bases de datos. Los cajeros electrónicos no existirían sin bases de datos. Hacienda sería un chiste sin bases de datos. Si queremos informatizar la lista de la compra, nos basta con un procesador de textos. Nos quedará más limpia y más bonita, eso sí. No todos tenemos la misma letra. Si queremos hacer cálculos, incluso mantener una cierta cantidad de datos, para eso están las hojas de cálculo. Si los datos que manejamos son muchos, con relaciones complejas entre ellos, necesitamos bases de datos. Una base de datos es una colección estructurada de datos. Pensemos en los clientes de una tienda tipo Amazon. Son muchos, aunque de ellos no nos interesa poco más que su nombre, dirección, país y número de tarjeta de crédito. Esos clientes compran artículos, productos, pero no todos los artículos son iguales. Unos son libros y otros son electrónica. Cada uno tiene un precio, pero ese precio cambia con el tiempo. Yo compré hoy a un precio y mañana ese precio ha bajado o subido. Y hay varios precios según quien lo ofrezca. Y empresas de transporte, y opiniones, y valoraciones, imágenes del producto, promociones. Un lío. Mi base de datos es un almacén que guarda aquello que consideramos esencial de cada concepto, de cada objeto. Amazon no necesita saber nuestro color de pelo, de momento, pero sí nuestro email. Una base de datos esquematiza y estructura, modela la información a manejar.
Una base de datos es un modelo a escala de una parte esencial de cualquier negocio u organización, el sistema de información. Se necesitan años de experiencia para saber modelar bien. Pero no vayamos tan lejos. De una base de datos esperamos que describa cómo son nuestros datos, que no nos distraiga sobre cómo meter esos datos en discos duros, que permita acceder a varios usuarios a la vez, que pueda recuperarse de fallos incluso catastróficos. Para manejar bases de datos existen programas diseñados para ello. Son los sistemas de gestión de bases de datos. A veces los llamamos simplemente base de datos, confundiendo contenido y contenedor. A partir de ahora tengamos claro que sistema de gestión de base de datos es el programa informático y base de datos los datos que guardamos en el programa informático. Un sistema de gestión de base de datos es una central de datos, un servidor de datos. A ella acuden todos los clientes, los usuarios que necesitan información. La mayoría de las veces son programas, algunos de ellos aplicaciones web, que hacen de interfaz entre nosotros, pobres humanos, y las máquinas. Vale, somos un cliente y preguntamos por coches teledirigidos baratos. ¿Qué lenguaje usamos para ello? Mencionamos la década de los 70 del siglo pasado. Fue entonces cuando el término base de datos empezó a tener consistencia, el origen de lo que conocemos hoy. Por aquel entonces se dio nombre a una forma concreta de representar esquemas de datos y de, posteriormente, almacenar datos en ellos. El modelo relacional, la base de datos relacional. Hoy en día es, de largo, la que más se utiliza. La pieza clave del modelo relacional es la relación o tabla, porque ese aspecto tiene, con filas y columnas. Lo que hace el modelo es forzarnos a representar, a esquematizar en forma de tablas. Al mismo tiempo se diseñó un lenguaje especial para trabajar con ese modelo relacional de datos, SQL, que viene de Structured Query Language, lenguaje de consulta estructurado. Ha adquirido el estatus de estándar. Todos utilizamos ese lenguaje y de la misma forma, o casi. El mundo no es perfecto. Cuando apareció, el aporte principal de SQL fue una forma novedosa de preguntar. Si antes hacía falta un programador informático experto que generara cientos y miles de líneas de código, con SQL bastaba con preguntar ¿quiénes son los clientes de la provincia de Alicante? Bueno, no tan fácil. De eso va este curso. Pero lo cierto es que sin tener conocimientos profundos de informática, seremos capaces de interrogar a una base de datos relacional con frases, digamos, un poco forzadas, usando una sintaxis rígida. Algo así como dame nombre, apellidos y DNI desde tabla llamada clientes y cuando provincia sea Alicante. Empecemos, pues. Bueno, entonces ya ampliamos un poco más el concepto de bases de datos. Continuamos con nuestro módulo. Aquí en el módulo nos dan un ejemplo de una pequeña base de datos que tiene la siguiente, es una base de datos de llamadas telefónicas, la cual tiene las siguientes columnas, que es los datos de las llamadas, datos de entrada de números de los cuales se realizó la llamada, el destino hacia donde se realizó la llamada, la duración y si fue contestada o no la llamada. Resulta que cada uno de estos datos, de estas columnas, cada uno tiene una estructura, ¿sí? ¿Y cuál es la estructura de estos datos? Tiene la estructura de los datos. Entonces, por ejemplo, para nosotros saber los datos en la cual se realizó la llamada, la cual está con el registro de CalDate, tiene la siguiente estructura, que es que debe registrarse primero el año, el mes, el día, la hora, minutos y segundos y milisegundos, ¿sí? Y cada uno de estos datos que nosotros colocamos aquí, ya sea el año, mes, día, hora, al mismo tiempo tenemos que indicarle cuántos dígitos va a utilizar. A esto le llamamos nosotros estructura de cada uno de los registros que tenemos. Ahora, en cuanto al registro CRC y DST, en el cual CRC son las llamadas que se realizaron y DST, que son las llamadas salientes. En este caso, el tipo de dato que utilizaron fue varchar, que se utiliza cuando estamos trabajando
números también y cadena de textos. Cadenas de textos. Y manejan un tipo de longitud. O sea, cuando dice longitud, es que puede escribir máximo 25 números o 25 letras. Bueno, aquí lo realiza para cada uno de sus registros. Caldate, CRT, que son llamadas que se realizó, llamadas, el destino de las llamadas, el tiempo y la disposición si fue contestado o no contestado. Este es uno de los ejemplos. Ahora, avanzando un poco más, nosotros hablamos de algo llamado diccionario de datos. En este caso, del ejemplo que tenemos, nos da el diccionario de datos de la base de datos llamada telefónica, donde se debe colocar el nombre de la base de datos, en este caso bases de datos de llamada telefónica, la creación, la descripción de esa base de datos y la descripción de cada uno de sus campos, ¿sí? ¿Qué tipo de datos va a utilizar? ¿Cuál es el tamaño, longitud? Y la descripción de cada uno de sus registros. Esto significa que cuando ustedes estén realizando su base de datos y ustedes ya tengan la tabla o entidad que van a manejar, esa entidad tiene unos atributos y esos atributos vendrían siendo los campos, ustedes tienen que identificar cuál es el tipo de datos para cada uno de esos campos, cuál es el tamaño que tiene que tener y le van a realizar la descripción a cada uno de esos campos. Ejemplo, para el campo Caldate, dice, representa el momento exacto en que entra o sale la llamada. El campo CRT dice que es tipo barra, el tamaño longitud que es 25 y nos dice que en este caso tenemos las llamadas o número de quien hace la llamada telefónica. DST nos dice que es tipo varchar, tamaño 25, o sea la longitud, y la descripción es el número del destinatario de la llamada telefónica. Duración nos dice que es un tipo de dato de tiempo, del tamaño, en este caso la longitud es 0, nos dice que nos representa la duración de la llamada telefónica. En cuanto a disposición, el tipo de datos maneja varchar, tamaño, el tamaño o la longitud que es de 10, la descripción es el estado final en que se considera que quedó la llamada, en el cual es contestado o no contestado. Bueno, ahora en cuanto a los tipos de datos según las bases de datos, tenemos nosotros dentro de los tipos de datos cadena de caracteres, cadena de texto, entero, entero pequeño, entero grande, fecha, fecha y hora, entero con decimales. Cuando ustedes están trabajando, cuando dice aquí, según la base de datos, resulta que si ustedes están trabajando en Oracle, cuando hablan de cadena de caracteres, del tipo de dato, de cadenas de caracteres, lo tienen que representar a través de varchar, como está aquí. Si están trabajando con ProgSQL, entonces ya debe ser este tipo de dato que está aquí. Si es MySQL, entonces varchar. Y es SQL Server, varchar. Y lo mismo, o sea, para cada tipo de dato, asimismo cambia de acuerdo al sistema de base de datos, o sea, o al gestor de bases de datos que ustedes estén utilizando. Bueno, continuamos. En este caso, nosotros aquí nos da un poco más de información de los gestores de bases de datos. Si queremos conocer un poco más por el momento, nosotros vamos a trabajar con MySQL. No vamos a trabajar ni con Oracle, ni con ProgSQL, ni con SQL Server, sino con MySQL. ¿Sí? Bueno, entonces continuamos. Ahora nos habla en cuanto a los tipos de bases de datos. Acá estamos en los tipos de datos según las bases de datos o según los gestores de bases de datos. Y acá nos habla de los
tipos de bases de datos. Y en los tipos de bases de datos encontramos bases de datos con estructura jerárquica, bases de datos con estructura en red, bases de datos con estructura relacional, bases de datos con estructura multidimensional y bases de datos con estructura orientada a objetos. Vamos a observar la descripción de cada una de estas bases de datos. Nos dice que las bases de datos con estructura jerárquica, en las primeras bases de datos empleadas son las de estructura jerárquica. Las relaciones entre registros forman una estructura en forma de árbol, así como está aquí. En la actualidad, un ejemplo de estas bases de datos es la base de datos usada en la LDAC, usada en la actualidad para el sistema de directorio de datos, tales como usuario, dispositivos, nombres, contraseñas, direcciones, dentro de una red de computadores. O sea, esta maneja una arquitectura en forma de árbol. La base de datos de estructura de red nos dice que esta estructura es un poco más compleja que la anterior porque contiene otras relaciones de las jerárquicas, admitiendo relaciones de cada registro con otros, de manera tal que puede seguir distintos caminos para acceder a la información, así como nos representa en esta imagen. Las bases de datos relacional, que es la que nosotros nos vamos a centrar, que es en la que vamos a estudiar, las bases de datos de estructura relacional, estas bases de datos son multipropósito, lo que la hace más extendidas en la industria y más empleadas, pero son las más complejas de aprender, por lo que solo se aborda el diseño e implementación de este tipo de bases de datos. Se basa en tablas como las que se presentan en la siguiente información, aquí como estamos, que son bases de datos llamadas, por ejemplo, la base de datos de llamadas telefónicas, y en la relación de bases de datos de una tabla con otra. Bueno, más adelante nos vamos a enfocar en las bases de datos de estructuras relacionales. Ahora, las bases de datos con estructura multidimensional. Es la extensión de las bases de datos de estructuras relacionales. Como se vio en las relacionales, se basa en la estructura bidimensionales, como son tablas, mientras que las multidimensionales ya trabaja en forma de cubos a través de 3 dimensiones o más complejas con n dimensiones. Y las bases de datos con estructura orientadas a objetos es una base de datos orientada a objetos muy similar a la de bases de datos de estructura relacional. Es una base de datos orientada a objetos, es un sistema de gestión de bases de datos mediante el cual representamos la información en forma de objetos que son utilizados en programación orientada a objetos. Entonces, vamos a ampliar cada una de estas bases de datos. Vemos los conceptos de bases de datos de estructura jerárquica, bases de datos de estructura en red, bases de datos de estructura relacional, bases de datos de estructura multidimensional, bases de datos con estructura orientada a objetos. Entonces, voy a colocar un video para que nos amplíe un poco más el concepto. Vamos a hablar sobre algunos modelos de bases de datos, sus características y algunos ejemplos. El modelo jerárquico. Esta base de datos tiene como objetivo establecer una jerarquía de fichas de manera que cada ficha puede contener a su vez listas de otras fichas y así sucesivamente. Vamos a explicar un poco con un ejemplo para que quede más entendido esto. En la figura siguiente tenemos una ocurrencia del tipo de registro curso. De manera que como cabeza principal tenemos una instancia del segmento curso. Como se ve en la imagen en la parte de arriba, tenemos la instancia del segmento curso, de la cual dependen una o varias de las instancias de los segmentos requisito y oferta, que son las que se encuentran abajo de curso, a su izquierda y a su derecha, requisito y oferta. Y a su vez, de oferta
dependen otros que son profesor y estudiante. Para movernos por un registro de estructura jerárquica, lo que se hace es posicionarse inicialmente en la raíz de una instancia e ir navegando por sus hijos según nos convenga, consultando o modificando los datos pertinentes. Una base de datos de este tipo no permite el acceso directo a las instancias de un segmento, si no es seleccionada previamente las instancias de sus padres de los que depende. Por ejemplo, si quisiéramos llegar al segmento de oferta, tendríamos que pasar primero por curso para poder llegar a él. Desventajas de este modelo jerárquico. La jerarquía existente entre los tipos de objetos que se manipulan y las dependencias existentes hacen que sea imposible el acceso directo a instancias de cada una de ellas, con lo que se pierde en independencia y facilidad de uso. El tiempo de respuesta es mayor en una base de datos de gran volumen. Cuando son bases de datos pequeñas, el tiempo de respuesta a lo mejor no afecta tanto, pero cuando se manejan bases de datos muy grandes, el tiempo de respuesta ya puede ser un factor considerable. Modelo en red. El modelo de red es un modelo de base de datos concebido como un modo flexible de representar objetos y su relación. Es considerado como una potencia intermedia entre el modelo jerárquico y el modelo relacional que estudiaremos a continuación. Su estructura es parecida a la jerárquica, aunque es un poco diferente. Como se puede ver en la imagen de ejemplo, aquí las relaciones que se dan entre las entidades o los nodos no son únicamente de manera vertical, puede ser de manera vertical, horizontal y en diagonal. Aquí no se maneja ya el concepto de padre o de nodos hoja, ya que aquí no existe como tal una jerarquía. Modelo relacional. Este modelo intenta representar la base de datos como un conjunto de tablas. Los conceptos básicos del modelo relacional son el registro, que es algo así como cada ficha de un fichero convencional, y la tabla es un conjunto de fichas de un mismo tipo. Vamos a ver a continuación un ejemplo para que quede más claro. Para una agencia de alquiler de coches, necesitaremos una tabla en la que se guarde la información sobre los coches, como se puede ver en la siguiente figura. De esta forma, vemos que en la tabla de ejemplo está compuesta por filas, también llamadas tuplas o registros. Una tupla o un registro sería cada renglón que vemos ahí, los de color blanco. Por ejemplo, en esta imagen, el último registro, el último tuple, sería el que está mero abajo, que sería marca Jaguar, modelo destructor, color verde, matrícula AD-768-TTY y la situación en renta. Cada uno de los cuales posee una serie de campos en los que se almacenan datos básicos. El esquema de una tabla nos indica los nombres de cada uno de los campos que contiene. En esta imagen están marcados en la parte de arriba de color amarillo, que son la marca, el modelo, el color, la matrícula y su situación. Una tabla es para nosotros un conjunto de registros. Por lo tanto, los registros no pueden repetirse. Tampoco puede haber espacios en blanco. Para poder acceder a un registro concreto, es necesario hacer una consulta a través de algún campo que identifique a dicho registro, como puede ser, por ejemplo, el número de matrícula. A este campo en especial que identifica a cada registro se le llama clave de registro. Obviamente, esta clave es única e irrepetible. A continuación tenemos la tabla clientes, la cual está formada por su apellido, nombre, DNI y la edad.
Ahora que ya tenemos la tabla de clientes y la tabla de coches, ¿cómo nos la arreglamos para indicar ahora qué cliente se hace responsable de cada coche alquilado? Pues muy fácil, a través de una nueva tabla que relacione los clientes con los coches. Para ello, dado cada registro queda identificado por su clave, nos basta con incluir en esta nueva tabla las claves de ambas tablas, en lugar de todos sus campos. Así podemos obtener una nueva tabla de alquileres que contenga la matrícula del coche y el DNI del cliente, tal como se ve en la figura. En esta tabla podemos observar cosas interesantes, como por ejemplo que un cliente puede responsabilizarse de más de un coche, como se ve con la matrícula 75836934, que vemos que se encuentra 2 veces alquilando 2 coches. Pero a su vez, más de una persona puede hacerse cargo de un coche, como se ve en los últimos 2 registros, tienen el mismo coche asignado. Este método de expresar los datos facilita además las consultas, que se realizan ahora a través de estas tablas especiales que relacionan a otras tablas. Por ejemplo, si queremos saber los coches que ha alquilado algún cliente, basta con buscar su clave en la tabla de clientes y a continuación ver qué matrículas tiene asociadas en la clave de alquileres. A continuación buscamos en la tabla de coches cuáles son los coches que poseen esas claves y obtenemos el resultado. Bueno, hasta ahí solamente hablamos de los tipos de bases de datos. Nos mencionó algo como decir tablas, pero no hemos hablado todavía de qué es una tabla, a qué nos referimos, que cuando hablamos de una tabla o entidad, cuando hablamos de un atributo, o cuando yo digo un campo, o cuando hablamos de una relación. Todavía ese tema no lo hemos definido. Entonces, vamos a definir cada uno de esos conceptos para que podamos entender un poco más lo que acabamos de mirar en el video. Bueno, antes de pasar a la descripción de cada uno de los conceptos, vamos a mirar la clasificación de las bases de datos. Las bases de datos se clasifican según la variabilidad de los datos. Estos pueden ser bases de datos estáticas o pueden ser bases de datos dinámicas, y también, según el contenido, pueden ser bases de datos documentales y bases de datos deductivos. ¿Cuándo decimos que son bases de datos estáticas? Bases de datos estáticas son bases de datos cuyos datos son históricos, es decir, ya no se pueden modificar, se usan comúnmente para estudiar el comportamiento de datos a través del tiempo. Generalmente a este tipo de bases de datos se les llama bodega de datos. Muchas de estas bases de datos se almacenan en cubos para su análisis y se les conoce como OLAC, el cual significa procesamiento analítico en línea. Ahora, las bases de datos dinámicas. Estas bases de datos dinámicas se almacenan y pueden ser modificados o agregados, borrados, consultados en cualquier momento. Por ejemplo, un sistema de facturación o el sistema de Sofía Plus del SENA, en el cual nosotros podemos actualizar información o podemos consultar o borrar consulta. A estos sistemas se les denomina transaccionales porque en cada operación se guarda o se borra o se dicta o se configura como una transacción. Bueno, ahora decíamos que estas bases de datos se clasifican bien según su contenido y pueden ser bases de datos documentales o bases de datos deductivos. Las bases de datos documentales permiten la indexación a texto completo y en líneas generales realiza búsquedas más potentes. Las bases de datos deductivos es un sistema de bases de datos deductivo, es un sistema que permite o da la diferencia, permite hacer deducciones a través de inferencias. Se basa principalmente en reglas y hechos que son almacenados en las bases de datos.
También las bases de datos deductivos son llamados bases de datos lógica a raíz de que se basan en la lógica matemática. Bueno, nos dice también que los sistemas de gestión de bases de datos permiten la definición de las bases de datos usando un lenguaje de definición de datos, permiten la inserción, actualización, eliminación y consulta de datos usando un lenguaje de manejo de datos. También proporciona un acceso controlado a las bases de datos, de acuerdo con su autenticación, roles y niveles de acceso. Son también concurrentes, ya que permite varios usuarios a la vez accediendo o manipulando los datos, o sea, es multitarea. Y algunos sistemas de gestión de bases de datos también permiten administrar el catálogo de datos. Bueno, los sistemas de gestión de bases de datos son una herramienta muy útil y sin embargo se podría decir que los sistemas de gestión de bases de datos son un poco más complejos, ya que los usuarios ven más datos y sus relaciones de los que realmente necesitan. Ahora sí vamos a mirar los conceptos que acabé de mirar hace un momento, que era el concepto de entidad, el concepto de atributos y el concepto de relaciones. Estos tres conceptos deben estar muy claros para ustedes poder entender en sí qué es la base de datos y cómo se realiza el modelo entidad-relación. Entonces, nos dice que un modelo entidad-relación, las bases de datos relacionales inicialmente son fáciles de modelar, por lo que se requiere de cierto nivel de abstracción, es decir, se va ocultando la complejidad del diseño de la base de datos, donde primero se analiza los requerimientos del cliente, o sea, los puntos de vista conceptual, entendiendo como las necesidades de la empresa o del sistema de información, y luego se va analizando desde el punto de vista de la lógica de los datos, y finalmente se analiza físicamente cómo se almacenarán los datos. Entonces, para ello tenemos que tener claros los conceptos de entidad, atributos y relaciones. Ahora, ¿qué es una entidad o tabla? Cuando yo hablo de tabla, que es lo mismo que entidad, nos dice que es el modelo de datos de entidad-relación está basado en una percepción del mundo real, que consta de una colección de objetos básicos llamados entidades y las relaciones entre estos objetos. Una entidad es una cosa, un objeto, en el mundo real que es distinguible de otros objetos. Por ejemplo, cada persona puede ser una entidad. Una cuenta, las cuentas bancarias pueden ser consideradas como entidades. ¿Y cómo se representan las entidades? Se representan a través de una figura de un rectángulo. Ahora, ¿qué son los atributos o campos? Muchas veces también decimos campos. Los atributos o campos nos dice que las entidades están descritas por un conjunto de atributos. Por ejemplo, una persona puede tener estos atributos: nombre, apellido, edad, documento de identificación. O una cuenta bancaria puede tener los siguientes atributos: número de cuenta, saldo y fecha de creación. Entonces los atributos o los campos tendrían que ser como los registros que componen esa tabla o la entidad. ¿Y qué son las relaciones? Las relaciones, una relación es una asociación entre varias entidades. Por ejemplo, una relación de un titular asocia a un cliente con cada cuenta que tiene. Estas relaciones pueden ser de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a uno y de muchos a muchos. Más adelante vamos a mirar el tema más amplio de relaciones. Ahora, cuando yo hablo aquí de entidad, entonces, vamos más adelante. Aquí tenemos una entidad. Aquí nos está mostrando. Cuando yo hablo de la entidad persona. Cuando yo hablo de los atributos, viene siendo cada uno de estos registros que componen la entidad. ¿Como quién?
la identificación, el nombre, la dirección, puede ser la edad, o sea, cada uno de los registros que componen a esa persona. Entonces aquí tenemos la tabla o entidad y tenemos cada uno de sus atributos o campos. Cada uno de esos atributos está representado por un tipo de dato. ¿Y esos tipos de datos cómo va a ser? Entonces, en este caso, si están trabajando con un gestor de bases de datos SQL, les decimos que el nombre es a través de una cadena de texto, la identificación también la pueden colocar a través de una cadena de texto, o sea, de varchar, y la longitud de cuántos caracteres pueden ser permitidos. Entonces aquí le colocamos el tipo de dato para cada uno de esos atributos. Aquí tenemos, también identificamos la llave primaria. Más adelante miramos el concepto de llave primaria. Igual, el concepto de llave primaria es el que identifica, es ese registro que identifica a esa tabla o a esa entidad, ¿sí? Con la cual nosotros la podemos relacionar con otras tablas. Bueno. Y cuando nosotros hablamos de relaciones, entonces voy a mostrarles aquí, ahí vamos a ver las relaciones. Vamos a ver si tengo aquí un ejemplo. Aquí tengo un ejemplo de relaciones. Tengo un ejemplo de la tabla persona, la cual está relacionada con la tabla compañía y tiene una relación, en este caso, que sería de muchos a uno. Estas flechitas que nosotros vemos aquí es a lo que nosotros le llamamos relaciones. Más adelante vamos a seguir ampliando los temas de relaciones. Bueno, continuamos con nuestra explicación. Entonces decíamos que los rectángulos representan un conjunto de entidades. Las elipses representan un conjunto de atributos. Los rombos representan las relaciones entre conjuntos de entidades. Y las líneas que unen los atributos representan las líneas que unen los atributos con los conjuntos de entidades y los conjuntos de entidades con las relaciones. Cuando yo hablo de rectángulos, elipses, rombos y líneas, ¿por qué hablo de estos elementos? Porque a través de estos elementos nosotros representamos nuestro modelo entidad-relación, ¿sí? Porque nosotros tenemos que hacer la relación de cada una de las tablas. Vamos a ampliar, voy a ampliar este concepto. Pero antes de ampliar el concepto, vamos a mirar algunos ejemplos aquí. Aquí tengo un ejemplo, la entidad persona con sus atributos. Nombre, apellido, edad, identificación. ¿Dónde es la llave primaria de esta entidad persona? Sería la identificación. ¿Por qué? Porque la identificación es un número que no se repite, o sea, es un número único. Aquí tengo otro ejemplo, cuenta. Tiene un número de cuenta, un saldo y una fecha de creación. Entonces, la entidad cuenta tiene los siguientes registros: número de cuenta, saldo y fecha de creación. ¿Y cuál sería la llave primaria aquí? Número de cuenta. ¿Por qué? Porque ese número de cuenta es un dato único que no se repite. Bueno, entonces vamos a mirar un pequeño video que nos amplía un poco más este tema de las relaciones y de las entidades y de los atributos. Entidad se representa con un rectángulo y refleja algo del mundo real, pero que también puede ser abstracto. Por ejemplo, un coche, una persona, un curso. 2. Relación. Se representa con un rombo y es lo que asocia a una entidad con otras o consigo misma. Por ejemplo, un atleta obtiene premios. O un ejemplo de reflexiva, una persona es padre de otra. Tanto el padre como el hijo son personas. 3. Atributos. Se representa con una elipse y en la mayoría de los casos son propiedades de una entidad. Por ejemplo, una entidad persona tiene un atributo de DNI. Siguiente nivel, la clave primaria. La clave primaria es aquel o aquellos atributos que identifican de forma única las entidades. Por ejemplo,
Podemos identificar de forma única a una persona a través del DNI o de un número de socio. Es único para cada persona y no puede ser nulo. ¿Puede haber más de una clave primaria? No, pero puede haber una clave primaria que esté compuesta por varios atributos, como un conjunto. Por ejemplo, si yo digo que la entidad gato tiene un atributo número ID y un atributo tipo, y yo pongo 1 persa es válido, 1 siamés es válido, 2 persa es válido, 1 siamés no es válido, porque se repite. Las cardinalidades. Las cardinalidades indican el número de entidades con las que se puede relacionar una entidad. Están las cardinalidades 1 a 1, 1 a varios, varios a 1 y varios a varios. Y como puede sonar a chino, pongo un ejemplo. Si yo os digo que en un lugar tengo muchos gatos y muchos ratones y que un ratón solo puede ser cazado por un único gato, ¿cuáles son las cardinalidades? Primero, vemos las entidades que hay. Podemos ver que hay gatos y ratones. Segundo, la relación, cazar. Tercero, comprobamos el mínimo y máximo de cada entidad con la otra. Hay que actuar con lógica y según lo que diga el enunciado. Nos preguntamos lo siguiente. ¿Cada gato puede cazar como mínimo cuántos ratones? La respuesta es 0, ya que el gato podría no cazar ninguno. ¿Y como máximo? Como máximo n, varios. No tenemos por qué saber el número exacto. El mínimo y máximo lo colocamos al otro lado de la relación. Y ahora nos tenemos que preguntar lo mismo pero con la otra entidad y en pasivo. Cada ratón puede ser cazado como mínimo por ¿cuántos gatos? 0 si es que el ratón no llega a ser cazado. Y ahora el máximo, que es el que puede generar más confusión. Uno puede pensar que un ratón puede ser cazado por varios gatos a la vez, o que en verdad un ratón solo puede ser cazado por un gato en el momento del crimen. En fin, si vemos el enunciado otra vez, yo he indicado que un ratón solo puede ser cazado por un único gato, ya que veía este problema de antemano. Entonces el máximo es 1, y ya está. La cardinalidad es el máximo de cada una de las partes. Las juntamos y las situamos encima de la relación. Es una cardinalidad de 1 a varios. El concepto de las relaciones, el concepto de atributos y de tablas y de cardinalidad. Bueno, continuamos con nuestra explicación. Bueno, cuando nosotros, antes de continuar con el tema de normalización, yo mencioné algo muy importante que fue la parte de cardinalidad. Cuando nosotros hablamos de relaciones de 1 a 1, de 1 a muchos, de muchos a 1 y de muchos a muchos. Este tema es bastante delicado. ¿Por qué? Porque si nosotros no definimos bien las relaciones, nuestra base de datos no va a quedar correctamente. Bueno, vamos a ampliar un poco más el tema de cardinalidad, pero antes de ampliarlo, me gustaría escuchar, ¿alguno de ustedes ya ha trabajado el tema de bases de datos? Adrián, Daniel, Edison, ¿o este tema es totalmente nuevo para ustedes? Profe, la verdad es que he Daniel, cacharreado mucho MySQL. Yo he cacharreado, lo he cacharreado mucho. Yo anteriormente sí lo he cacharreado. Y pues lo de relaciones de tablas, yo tengo un poco de conocimiento, tengo ya, tiene porque yo ya conocimiento. tuve, sí, yo tengo conocimiento sobre eso, porque yo como ya estuve cacharreando con él. Y yo igualmente, yo como tengo un hermano que es ingeniero en sistema, él me enseñaba mucho, me guiaba mucho en eso. Entonces yo tengo un poco de conocimiento en esa, en MySQL. Yo hasta Sí, lo tengo porque este instalado en el tema de bases computador de y todo. datos es un poco delicado. Sí, yo hasta Listo. lo tengo Daniel instalado y Soto. programado. Bueno, No, bien, para excelente. mí sí es un tema Daniel, nuevo. tema nuevo. Ajá. Y Adrián. Adrián tiene Para conocimiento mí sobre el tema. Ajá, bien. también es algo nuevo. Es nuevo. Bueno, listo. Igual ahí nos vamos empapando poco a poco y yo les voy dando también mucho material, ¿no? Bueno, entonces vamos a ampliar un poquito más este tema de cardinalidad. Vamos a colocar un pequeño video donde nos amplía un poco más o nos da un poco más de ejemplos. Algo que es importante en las relaciones. Cuando ustedes estén creando las relaciones, solo deben existir
relaciones de uno a muchos o de muchos a uno. Pero no pueden existir ni relaciones ni de uno a uno ni de muchos a muchos. ¿Sí? Cuando existen relaciones de uno a uno o de muchos a muchos, estas relaciones deben de normalizarse. Más adelante miramos el tema de normalización. Entonces, vamos a mirar el siguiente video que nos da algunos ejemplos de cardinalidad. En los diferentes tipos de relaciones que hay. Siempre, cada una de estos cuadraditos son tablas y siempre estamos hablando de registros. O sea, una fila de esta tabla, si una fila de esta tabla, ¿con cuántas filas de esta otra tabla se relacionan? ¿Bien? La relación de uno a uno es porque para cada fila de acá se relaciona con una y solo una fila de la otra tabla. Así con cada fila. Una fila de acá se relaciona con una fila. Recuerden que las filas se llaman registros, ¿sí? ¿Qué pasa con la siguiente opción? La siguiente opción de uno a muchos es que una fila de acá se relaciona con más de una fila de la otra tabla. Y la última es la relación de muchos a muchos. La relación de muchos a muchos es que una fila de acá se relaciona con más de una fila de la otra tabla. Pero el problema que esta tabla, la fila de acá, no solo se relaciona con una para este lado, sino que también se puede relacionar con otras filas del otro lado. Esto se llama de muchos a muchos. La más común, recuerden que siempre son relaciones entre filas, o sea, entre registros, que se llaman, ¿sí? Esa es la idea. La relación más común es esta, que es la relación de unos a muchos. Esta es la que ustedes van a terminar utilizando casi siempre. Muy raras ocasiones, y ahora vamos a ver la relación de uno por uno, raras ocasiones. Y esto jamás podría ocurrir. Si ustedes tienen una relación de muchos a muchos, hay que crear obligatoriamente una tabla auxiliar. Esto nunca podría existir, esto que tenemos acá en el medio no puede darse, ¿está bien? No puede existir, y yo tengo que lograr que esta tabla se relacione con esta y que esta tabla se relacione con esta, que va a ser una tabla auxiliar que voy a crear. De esa manera voy a conseguir que esta tabla va a tener una relación de uno a muchos y que esta tabla con la auxiliar va a tener una relación de uno a muchos. O sea, cuando ustedes tienen una relación de muchos a muchos, se terminan transformando en relaciones de uno a muchos. Entonces, vamos con ejemplos más claros, ¿sí? Para ir viéndolo con ejemplos reales. Vamos al primero de todo, que es una tabla de uno a uno. Imagínense que ustedes tienen creada una tabla de clientes. La tabla de clientes tiene su primary key, que es en este caso el PK, que sería el primary key, que es el cliente ID. Bien, para cada cliente yo quiero guardar el correo electrónico. Y resulta que el correo electrónico se me ocurre crear otra tabla para guardar el correo electrónico. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar, para cada fila de cliente que tengo acá, va a haber una y solo una fila con el email de esa persona, ¿sí? Teniendo en cuenta que cada persona va a tener solamente un solo correo electrónico. Entonces, ¿qué pasa? Para cada fila de acá voy a tener una y una única fila del otro lado. En este caso, el planteo que te van a hacer los que diseñan las bases de datos va a ser, ¿con qué sentido tenés dos tablas? No crees dos tablas, ¿está bien? No las crees las dos tablas. Un hilo, que todo esto esté dentro de la tabla de clientes y dejas una única tabla. Entonces, cuando vos te encuentres con relaciones de uno a uno, ten en cuenta que tenés que tener cuidadito, porque es muy probable, está bien, pero muy probable, que vos tengas que unir todo en una sola tabla, ¿se entiende? En una sola tabla. De esa forma, esto me quedaría de la siguiente manera. Yo esto lo copio, lo pego, y ¿qué me quedaría? Esto se oculta, está bien, no existiría más, y esto tampoco existiría más, y estaría así formada mi tabla de clientes, ¿ok? Ahora, vamos con la relación, con la segunda relación, que son relación de uno a muchos. Es la relación más habitual que yo tengo en este caso. Entonces, ¿cuál es el tema acá? El tema es que yo tengo que para cada cliente, un cliente específico puede tener varias facturas, ¿sí? Por ejemplo, este cliente yo pude haber generado esta factura y esta factura de acá abajo. Sin embargo, para el cliente 2, por ahí hice otras facturas para el cliente 2.
el cliente 2, le generé esta factura de acá y le generé esta factura de acá. Entonces, para cada uno de los clientes, cada cliente puede tener varias facturas. Acá tenemos una relación de 1 hacia muchos, ¿sí? Es una relación clásica de 1 a muchos. Esta está ok y es la que más se utiliza. ¿Qué pasa en estos casos? Para cada fila de la factura, cada vez que yo tengo una factura, necesito indicarle quién es el cliente de la factura que estoy emitiendo. Entonces, vamos a tener un campo, fíjense que nosotros tenemos el campo ClientID, donde yo voy a decirle para cada factura qué cliente posee. Cuando nosotros tenemos una relación de 1 a muchos, la columna que tengo que tener sí o sí, fíjense que de acá es cada cliente, o sea que acá tengo el 1, ¿sí? Tiene que muchas facturas, ¿entienden? El muchas está de este lado, las facturas son muchas. Entonces, donde yo tengo el muchos, tengo que tener sí o sí, tengo que tener creado una foreign key, que es una columna que sea esta columna de acá, que en este caso es la del cliente, es la foreign key, es la columna que une esta tabla principal con esta tabla secundaria. Recuerden que en este caso, ClientID acá es una foreign, es una primary key, perdón, la primary key. En este caso, la factura de ID es una primary key, pero esta es una foreign key, es una clave foránea, ¿sí? Las claves foráneas significan que es un número que se busca en otra tabla, en este caso se va a buscar acá, para determinar quién es el cliente al cual pertenece esa factura. Esto está correcto, siempre tienen que acordarse de lo siguiente. No se olviden que en este caso, como la tabla de facturas es donde yo tengo las muchas, de 1 a muchos, el mucho lo tengo de este lado, entonces sí o sí tengo que tener una foreign key. Esto es lo que ustedes no se tienen que olvidar, ¿está bien? Que tiene que haber una foreign key y que corresponde a la primary key de la otra tabla que tengo asociado. Y ahí logré la relación de 1 a muchos. Ahora, vamos con la última de todas y que es la más complicada, que es la relación de muchos a muchos, ¿sí? En este caso en particular yo tengo, imagínense que tengo que sacar turnos para la BTV, para la revisión técnica vehicular. En este caso tengo que un cliente, ¿sí? Yo tengo que un cliente tiene un auto. Hasta ahí viene todo bien, porque Pérez Pepe tiene este auto que tenemos acá con esta patente. Pero cuando pasan los años, el problema que tenés es que este auto lo vendió. Entonces, por ahí, en un futuro, este auto no pertenece a esta sola persona, sino que ahora pertenece a otra persona más. O sea que a lo largo de los periodos de los tiempos, el mismo auto puede pertenecer a más de un cliente. ¿Cuál es el inconveniente con esto? Que en realidad vos acá estás teniendo que un cliente puede tener más de un auto, ¿sí? Y tengo que un auto puede pertenecer a más de un cliente. Esto que estoy generando acá es una relación de muchos a muchos. Cuando yo tengo una relación de muchos a muchos, no puede quedar así, no puede quedar así. Necesito crear una tabla auxiliar. La tabla auxiliar va a contener la primary key de esta tabla, que es esta, más la primary key de esta tabla de acá. ¿Bien? Entonces vamos a crearlo. ¿Qué hago con esto? Creo una tercera tabla, ¿sí? La tabla en este caso se va a llamar CLI. En general se le ponen las siglas de las primeras de cada una de las tablitas que tengo por ahí. Entonces se llama CLI por auto. ¿Qué va a tener? Va a tener en realidad, va a tener dos, ¿sí? Dos claves. Primero va a tener la que se llama CLI-ID y después va a tener la que se va a llamar Auto-ID. En este caso en particular, si yo quiero decir que Pérez Pepe, ¿sí? Que Pérez Pepe tiene dos autos, supongamos que tiene estos dos autos, le digo que el cliente 1 tiene el auto 1 y que el cliente 1 tiene el auto 2. ¿Bien? Por otra parte, después puedo decir que el cliente 2, al paso del tiempo, resulta que el cliente 2 adquirió otro auto, ¿sí? Entonces le digo que el cliente 2 tiene, por ejemplo, el auto 2 y el auto 3. Ahora cambiaron. Entonces, ¿qué le digo? Que el cliente 2 tiene el auto 2 y el auto 3. Entonces, así se hacen las relaciones con estas. Para no marearlos con los colorcitos, les muestro nuevamente cómo queda y con esto ya finalizamos.
Siempre que ustedes tengan una relación de muchos a muchos, deben crear una tabla auxiliar. La tabla auxiliar tiene, ustedes recuerden que de cada tabla principal yo tengo la primary key de cada tabla. También en los dos lados tengo la primary key. Entonces, ¿qué le digo? Esto que es la primary key va a esta tabla auxiliar. Esto que tengo esta primary key va a esta tabla auxiliar. ¿Bien? ¿Qué tienen acá en el medio? Es una relación. Cada cliente puede tener muchos autos. Se relaciona con esta tabla, con la tabla esta nueva que creé. Y es una relación de 1 a muchos. Por esta parte de acá tengo la del auto, que dice que un auto, ¿sí? Puede pertenecer a muchos clientes. Entonces se relaciona con esta tabla. Jamás de los jamases van a relacionarse las tablas en el medio, pero nunca, está bien, nunca, pueden tener estas relaciones raras que decíamos de que las flechitas vayan para los dos lados. Eso no puede pasar nunca. Si ustedes tienen una relación de muchos a muchos, las tienen que eliminar esas relaciones creando esta nueva tabla auxiliar. La tabla auxiliar se forma por las dos primary key de ambas tablas, ¿ok? Siempre es el mismo tipo y logran transformar una relación de muchos a muchos en una relación de 1. Ampliamos ya mucho más el tema de la cardinalidad. De todas maneras, en la fase de ejecución, en la guía 6, que también ustedes tocan el tema de modelo entidad-relación, aquí vuelve y se explica, y ya van a encontrar ejemplos de modelos entidad-relación. Ya les indico dónde encuentran el ejemplo, en el cual ustedes se pueden guiar para que realicen el de ustedes. Aquí dice ejercicios de diseño e implementación. Esta información está en la fase de ejecución, es proyecto 6 y el tema es modelo entidad-relación. Entonces aquí les presenta dos ejercicios. Les presenta un ejercicio de sistema de facturación, les presenta el análisis, primero el problema, después cuál sería el modelo que se va a entregar, el análisis, cuáles serían las tablas con sus respectivos atributos y cómo serían las relaciones de esas tablas. O sea, lo que ustedes van a realizar. Entonces está el de un sistema de facturación y también les entrega un ejercicio de, creo que aquí lo pasé, de un sistema de matrículas. Dos ejercicios son. Creo que lo pasé, vamos a ver. Bueno, aquí lo buscan, aquí les muestra ya el modelo entidad-relación completo. Algunas consultas. Aquí está ya el modelo de toda la base de datos como tal, pero en el momento nosotros solamente estamos en el modelo entidad-relación. Y también está el ejercicio de gestión de matrícula. Entonces, con estos dos ejercicios, ustedes se pueden guiar para realizar el de ustedes. Pero en este momento, para esta actividad todavía no necesito que la envíen. ¿Por qué? Porque yo necesito que cuando ustedes me envíen la evidencia, debe ser ya una evidencia completa. ¿Sí? Debe ser así como lo estamos observando, como nos está mostrando ya en ejecución, donde nosotros ya utilizamos el gestor de bases de datos MySQL. Entonces, por el momento, ustedes lo van a realizar, pero van a realizar el análisis en una hojita. En esa hojita van a sacar cuáles son las tablas, cuáles son las relaciones, cuáles son los atributos y cuáles son los tipos de datos. Dentro de 8 días que tenemos clase, ya les explico la parte de la instalación de MySQL y ahí es donde ustedes van a montar esa base de datos y ahí es que ya me envían el ejercicio. ¿Hasta ahí vamos claros, compañeros?
Sí, Sí, profe. señora. Por el momento solamente ustedes van pensando en el análisis, en una hojita, lo van trabajando. Bueno, este va a ser nuestra base de datos, o sea, que es del proyecto que ustedes están trabajando, las entidades, los atributos, las relaciones, los tipos de datos. Ahorita miramos la parte de normalización, cómo quedarían normalizadas, eso van tomando ustedes los apuntos. Dentro de 8 días tenemos ya una nueva clase donde avanzamos ya con la instalación de mi SQL, cómo ustedes crean la base de datos, cómo insertan esa información, y ahí es donde ya ahora sí cargan la actividad del día de hoy más la de dentro de 8 días. Vamos a continuar ahora con el concepto de normalización. Entonces, nos dice, normalización es el procedimiento mediante el cual se aplican las reglas de mapeo o conversión de un modelo entidad a un modelo relacional, es decir, a tablas y relaciones. Los principios rectores de este proceso son redundancia de datos y que la dependencia de estos datos sea coherente. Vamos a mirar todo este tema de normalización de una forma muy resumida en un videito, ¿ya? Entonces, hay unas reglas de normalización, son 3 reglas, las que ustedes también deben de tener en cuenta, así como ustedes describen la cardinalidad, las relaciones, deben describir esa base de datos, en qué fase está normalizada. ¿Por qué es importante hacerlo ahora? Porque a partir de ahora van a haber muchas actividades que dependen de este ejercicio. O sea, más adelante van a encontrar algunas evidencias donde le piden el diccionario de datos, que es la descripción de cada uno de los atributos. Va a haber una evidencia que le pide en qué regla está normalizada la base de datos. Entonces, si ustedes de ahora lo tienen ya escrito en un documento, en papel, para más adelante es solamente enviar, entregar. Bueno, entonces vamos a mirar la parte de normalización. La normalización tiene esta definición, es el proceso por el cual se redistribuyen adecuadamente los atributos entre entidades para evitar inconsistencias. Esa es la razón de la normalización. Veamos la primera forma normal. La primera forma normal nos dicen que no deben haber grupos repetidos en la tabla. Pero observemos también lo siguiente. Tengo el código de la persona, el nombre, el apellido, la profesión, pero miren que en el campo profesión tengo ingeniero, profesor y bailarín. Entonces, esto no debe ocurrir en la primera forma normal, que un campo tenga varias instancias allí. Los campos deben ser atómicos. También pasa en horas trabajadas. Miren que tengo en un campo 200, sí, 1200 y 300 horas. Lo mismo ocurre en los otros campos. Y aquí hay un campo que no tiene repeticiones, entonces vamos a mirar qué ocurre. También yo podría plantear lo siguiente, que esto es otra cosa que evita la primera forma normal. Yo podría tener por cada profesión un campo, ¿sí? Un atributo podría tenerlo por cada profesión. Pero miren qué problemas trae esto. Esto trae problemas de cuando, si hay otra profesión, tendría yo que cambiar la estructura de la tabla. O sea, si hay una profesión que no esté aquí, por ejemplo, que no esté la profesión de albañil. Entonces tocaría ponerle otro atributo a esa tabla y tendríamos que modificar por ende la aplicación. Otros que pueden haber inconsistencias también cuando voy a actualizar. O también es que pueden haber inconsistencias cuando voy a hacer la búsqueda. Puede ser más dificultoso hacer la búsqueda porque ya tendría que preguntar por los N campos que he creado. Otra situación que plantea la primera forma normal son estos grupos repetitivos. Mire que ahí Víctor Duque, en la primera parte, se repite. Está varias veces. Víctor Duque, Víctor Duque, Víctor Duque, con cada una de las profesiones y cada una de sus horas. Entonces mire que aquí si yo voy a cambiar el apellido de Víctor, tendría que cambiarlo en estos 3. Si no, estoy incurriendo en una anomalía de actualización. Lo mismo pasa acá. Mire que acá se repite Carlos Fuentes, para poder hacer esto. Entonces lo que dice la primera forma normal es que esos grupos repetitivos se deben separar en tablas. Entonces, ¿cómo queda? Queda así. Mira que tenemos una tabla de personas, que era el grupo repetitivo,
Y queda otra tabla acá, donde está, ya hay una llave compuesta, donde está código de la persona y código de la profesión. Está bien verla como una llave compuesta. Y está ingeniero. Entonces aquí ya no hay grupos repetitivos por esta llave compuesta. Cada uno de estos no se repite porque eso cumple la primera forma normal. Pero observemos que la primera forma normal no nos da la solución a todos los problemas. Veamos la segunda forma normal. Para que una tabla esté en segunda forma normal, primero esta debe encontrarse en primera forma normal y luego cada atributo que no está en la clave primaria debe depender directamente de esa clave completa o llamémosle la clave compuesta. Miremos un ejemplo. Miren, este atributo C depende totalmente de esa llave primaria B. Este atributo C depende directamente de esta llave compuesta AB. Depende directa, no depende de uno de ellos, depende de los dos. En el ejemplo, miren que la profesión ingeniero, si esta es la llave compuesta, lo vamos a ver ahorita en forma gráfica, no depende directamente de la llave compuesta, depende del código de la profesión. Las horas trabajadas sí dependen directamente de la llave compuesta. Miremos acá el ejemplo. Mire, en este ejemplo tenemos que horas trabajadas depende directamente de la llave primaria, que es código profesión, código persona, a código profesión. Mientras que el nombre de la profesión solo depende de una parte de la clave, del código de la profesión. No debe ser. Entonces, la segunda forma normal, donde dice que esto hay que partirlo en tablas, esto hay que dividirlo. ¿Cómo lo vamos a dividir? Queda una tabla así. Queda una tabla donde tenemos las personas con su código, nombre y apellido. Entonces, mire que aquí, por ejemplo, en la tabla anterior, podíamos tener inconsistencia de actualización. Si yo voy a modificar ingeniero, pues puede que lo modifique acá, pero acá no lo modifique. Entonces, eso sería un problema. Entonces, acá quedan las personas con sus datos y queda el código de la profesión y el nombre de la profesión. O sea que yo puedo cambiar esta por ingeniero 1 o lo que yo necesite y no va a haberse inconsistencia. Y mire que acá ya el código, las horas trabajadas dependen directamente del código de la persona y el código de la profesión, con la profesión que realizó esas horas trabajadas. Entonces, esta tabla se encuentra en primera forma normal y también ya estaría en segunda forma normal. Miremos la tercera forma normal. La tercera forma normal dice que la tabla se debe encontrar en primera forma normal, también se encuentra en segunda forma normal y que no deben haber dependencias transitivas. ¿Qué es esto? Para no liarnos tanto como dicen los españoles. Miren, eso es una dependencia transitiva. Miren que B depende de A, pero C depende de B. Por ende, C depende de A. Esto es una dependencia transitiva. ¿Cómo debe? Veamos el ejemplo. Tenemos que esta tabla tiene código persona, código profesión, horas trabajadas, jornada y nombre de la jornada. Examinemos esto de forma gráfica. Miren que horas trabajadas depende, como lo decíamos anteriormente, de código de la profesión y código de la persona, o código de la persona, código de profesión. Jornada también depende directamente de esa llave compuesta, pero nombre de la jornada no. Nombre de la jornada depende del código de la jornada. Aquí están viendo un ejemplo donde hay una dependencia transitiva en este. Entonces, lo pueden hablar con sus profesores, lo pueden hablar con sus estudiantes, pueden mirar otros ejemplos, pero en este escenario estamos tratando de crear una dependencia transitiva. Entonces, aquí está la dependencia, porque el código de la profesión nos interesa a nosotros saber en qué jornada el trabajador laboró esas horas. Y esto quedaría así, esto hay que separarlo. Hay que separar esta que no depende, que es la de transitiva. Entonces, mire cómo queda. Queda una tabla con código de la persona, código de la profesión, horas trabajadas y en qué jornada laboró, en qué jornada trabajó. Y queda otra tabla que está código de la jornada y el nombre de la jornada. Entonces aquí podemos hacer algunas actualizaciones. Pero miren ustedes con sus profesores si esta tabla le puede hacer la cuarta y la quinta forma normal para hacer un modelo mucho más robusto. Entonces hasta aquí esta explicación de la forma normal. Cordial saludo. Vamos a hablar
Bueno, ahí se amplió un poco más el tema de lo que es la normalización. Listo. Ahora, por último, ya vamos a terminar. Bueno, aquí nos da un pequeño ejemplo de normalización, pero es muy corto, no es que nos explique mucho, nos explica más el video que acabé de colocar. Aquí también nos explica lo que acabamos de mirar en el video, la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal. Y también nos da unos ejemplos y nos dice también en cuanto a la parte de restricciones que tenemos que tener en nuestra base de datos. Vamos a mirarla aquí al final. Nos muestra unos ejemplos del modelo entidad-relación, de cómo debe quedar nuestra base de datos. Un ejemplo. Y en cuanto a lo que son las reglas de integridad, para que por favor las tengamos muy en cuenta. En las reglas de integridad tenemos que tener en cuenta lo que son los criterios de nulidad y los criterios de entidad. Aquí, por favor, recuerden, en los atributos tenemos que identificar en qué momento, o sea, no deben haber atributos desconocidos ni tampoco nulos, ¿sí? Entonces tenemos que nosotros identificar cuando un atributo, si es nulo, cómo se va a representar, si esa cadena va a quedar vacía, cómo va a quedar vacía, qué significado o valor le vamos a colocar. Esto es la parte como de reglas de integridad. Más adelante la vamos también a observar. Bueno, yo les voy a entregar a ustedes para que vayan trabajando con la evidencia. Como siempre, va a haber un paso a paso del desarrollo de la actividad. Les amplío conceptos de gestión de bases de datos, qué es una base de datos, qué es un modelo de entidad-relación, normalización de tablas o entidades, qué es una entidad, qué es un atributo, cómo identificar la llave primaria y la llave foránea. Nos habla también sobre algo más amplio, sobre las estructuras de datos estáticas y dinámicas y algunos ejemplos de relaciones de uno a muchos. Es la información que yo les paso para que así ustedes la puedan analizar y desarrollen su ejercicio. Aquí, bueno, hay más ejemplos de relaciones y también cómo ustedes pueden instalar MySQL, ¿ya? Cómo crear la base de datos, cómo crear las tablas y cómo crear los registros. ¿Listo? También les voy a entregar dos paso a pasos. Este segundo paso a paso es el de la siguiente clase. El de la siguiente clase, ¿por qué se los voy entregando ya? Porque son dos actividades que están como muy cogiditas de la mano. Aquí nosotros vamos a instalar MySQL, ¿sí? Con Workbench. Entonces, debemos de seguir estos pasos tal como está aquí. Nos dice cómo instalarlo, cómo crear las consultas, cómo crear la base de datos. Listo. Y pueden ir desarrollando la actividad, ya definir algunos conceptos. Pero lo que expliqué el día de hoy, recuerden, necesito que lo carguen, pero ya para la siguiente semana, no para esta semana, ¿sí? Ya que la siguiente semana les termino de explicar la instalación de MySQL y la creación de la base de datos y la creación de los registros y la creación de las relaciones ya en la base de datos. Claro está que, vuelvo, insisto, ustedes lo pueden ir trabajando con los paso a pasos que yo les voy entregando porque están muy completos. ¿Es claro hasta ahí, compañeros? Adrián, Daniel, Edison. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces dejamos hasta ahí. Ya les comparto estos paso a paso porque ya están listos y la grabación de la sesión sincrónica se las compartiré a más tardar, puede ser mañana en la mañana o el sábado, ya que pues tengo que editarlo. ¿Listo? Descargarlo y editarlo y ahí ya lo subo a YouTube y les comparto el video. Bueno, ¿hay alguna pregunta, compañeros? No, profesor. Bueno, ninguna. Entonces, bueno, dejamos ahí y que pasen muy buena noche. Que descansen.
Listo. Muchas gracias. Hasta Feliz luego. noche. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Hasta luego.